Shalom, shalom, shalom. Paz, siempre es un privilegio estar con ustedes. Estamos alabando a nuestro Señor, que está en las Escrituras. Y estamos por decir que están muchos ministerios empezando en la palabra, la congregación. 3 personas van a estar en un comité que vamos a presentar después de varias acciones que tomaremos después de agosto. Es la distribución de Biblias, puerta por puerta. Tenemos que hacer varios grupos para ofrecer el Tanakh, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y tocar la puerta a algunos de nosotros, darle a los judíos las Biblias, que las tengan en sus casas. Probablemente ellos también tienen todos los libros de oraciones. Y así estamos, de esta manera, animando a leer la palabra de Jesús, especialmente las profecías mesiánicas, a través del Testamento de las Escrituras hebreas. Y sabrán que Jesús es el Mesías, como en Juan 3:16. Si ustedes conocen a Moisés, me conocen a mí. Hay muchas Biblias que han sido distribuidas, pero también muchas conversaciones que se han dado alrededor de más de una hora. Se han dado en esta última semana 26 Biblias. Si quieren recibir un reporte semanal acerca de esta distribución de la palabra del Señor, pueden hacerlos. Algunos de nosotros han evangelizado, se han unido a este grupo para evangelizar. Y algunos más se unirán en este verano y después en el otoño. Quiero decirles, hay mucho trabajo, mucho. Abramos nuestras escrituras para un gran capítulo de la Biblia, el Salmo 83. Estamos en la 4ª parte de la serie del final de los tiempos, de las profecías del final de los tiempos. Empezamos mirando a los eventos que rodean el regreso de Israel a su tierra en 1948, después una diáspora de 2000 años, un momento el cual acelerará el final, la preparación final para el final. Esta profecía en Ezequiel 37, con el valle de los huesos secos. A pesar del holocausto, con un antisemitismo el cual nunca ha sido visto antes en el mundo entero, aún en las áreas donde no había judíos, y enfrentando oposición todas partes en el Medio Oriente, en Israel, con la ayuda de Dios regresarán a su tierra y formarán una formidable nación. Los 2 siguientes capítulos de Ezequiel 38 y 39 nos traen los primeros frutos de esta animosidad, de esta fuerte hostilidad que estamos enfrentando. Cuando un grupo de 10 naciones formarán una coalición y atacarán a Israel para acabarla. Este evento tomará lugar hacia el final, quizá alrededor de la mitad de la tribulación. Y muy pronto, ¿por qué no? Veremos a estas naciones, el norte de Israel, poderoso y independientes naciones, querrán atacar a este pequeño Israel. Es incomprensible, a menos que consideremos el aspecto espiritual de esta guerra. Ahí vamos a ver otro pasaje en el Salmo 83, donde otro grupo de 10 naciones, otra reunión, la cual va más allá de lo que alcanza la mente humana, se reunirá y hará un pacto juntos, y el Espíritu en este capítulo grabará sus palabras e intenciones, como se encontraron en el versículo 4. Vamos y acabemos, cortemos a esta nación, para que el nombre de Israel no sea recordado más. Palabras de las cuales han sido ya empezadas a escuchar, y estas naciones son diferentes de aquellas de Ezequiel 38-39, esas que son inmediatamente vecinos cercanos de Israel. La profecía nos lleva al sur, al oeste, al este, al norte de Israel, y nos muestra que los profetas llaman este eterno odio. Reconoceremos muchas de esas naciones. Ellas son dadas por grupos de 2 y 3, excepto por el último. Solo una nación, en la cual parece estar en la cabeza de ellas. La reconoceremos también.
Pero en medio de todo esto hay algo verdaderamente hermoso en este capítulo. Mientras leemos del eterno odio, veremos las eternas acciones de amor de Dios. Y este amor, este agape love, este agape que significa fiesta de amor, es más fuerte que la muerte en este capítulo, llamando a cada individuo de esas naciones a venir a Dios. Mientras ellos dicen, vamos y destruyámoslo, Asaf, el autor de este salmo, dice que ellos busquen tu nombre, oh Señor. El lector sabe lo que ellos están haciendo por pasión. El lector lo sabe. Ellos no pueden explicarse a ellos mismos. Y así que nosotros debemos orar como Asaf para que ellos busquen tu nombre, Señor. Eso está haciendo como Yeshua lo hizo para él mismo, mientras en la cruz, en la tab, sufriendo como no ningún otro hombre lo ha sufrido. Sus pensamientos fueron como para los otros, para su beneficio, para la salvación de nosotros. Es entonces mi oración que hoy, mientras escuchamos tanto acerca de estas guerras y esta desconsuelo, nosotros como creyentes en el Dios de la Biblia nos llevará a ejercitar este amor eterno, el cual abunda en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que nosotros debemos además decir que ellos deben buscar tu nombre, oh Señor. Leamos los primeros 5 versículos para primero ver cómo se extiende esta misteriosa guerra. En el Salmo 83, 1:5. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean más una nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una contra ti. Han hecho alianza. El autor, Asaf, viene una gran coalición de naciones, como nunca en la historia se han reunido juntos. Y aquí él los llama a Dios que las proteja y que las inspire por el Espíritu Santo. Así es como el versículo original dice. Oh Señor, no mantengas silencio. No te calles. Oh el nombre de Dios en el principio es plural. Y entonces leemos de las 3 peticiones que haces. Él, no estés silencioso, no tengas tu paz contigo, no estés callado, quieto. Como el autor está llamando, la complejidad de Dios viene y la protección sobre su gente. Cuando viene su gente, entonces a esta nación de Israel, al creyente individualmente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se alza sobre ellos. Es como cuando el hombre, el ser humano, acepta a Jesús como su Salvador, como uno, como Ejad. El nombre Él es el poder de Dios. Esto es como Asaf lo llama. Este nombre es el eterno nombre de Dios para los débiles. Es solo una ilusión. Dios está restringiendo todo lo diabólico. Él, Dios, está regresando. El Espíritu nos dice que lo que ellos piensan, lo que dicen, ellos hacen un tumulto, están rugiendo. En hebreo significan gritar fuertemente. Están enfurecidos. Pero ¿por qué este desproporcionado coraje, odio? Vamos a reconocer el origen de su odio. La palabra levanta es Yememayim. Es la forma de la palabra HMH. Como cuando ellos están juntos y dicen, se miran unos a otros y están entonces tratando de aniquilarlos. La primera significa que ellos están exaltándose a sí mismos. Ellos levantan sus cabezas, ven el proceso.
de odio a la exaltación a ellos mismos. 10 naciones en Ezequiel 38-39. Mucha gente ha leído lo que Ezequiel dice. Y entonces vienen las 10 naciones y todas las 30 naciones con el reino del este, del norte, dirigidos por Egipto. Esto es ridículamente muchas naciones en contra de Israel. Y todos están de acuerdo contra lo que es Israel. Y muchos agregan que no pueden estar equivocados. Y la verdad está en Dios. Hay tanta gente, como es tanta gente que vino a tomar a Jesús en el huerto de Getsemaní para poner un final al Mesías. Y veamos el proceso. Primero, hay odio en su alma. El odio los guía al orgullo, como sus líderes. Ellos están robando el lugar de Dios. Yo creo que esto se menciona en estas palabras. El nombre de este individuo aparece cuando dice en el mismo versículo, pero han levantado sus cabezas. La palabra es Rosh, la misma palabra que se menciona en Ezequiel, pero es inusual que se diga en este nombre, Rosh. Su cabeza es singular. En otras partes de la Biblia, cuando leen que la gente levanta su cabeza, va a Rosh, es singular. Viene de Rosh, singular, no lleva ningún artículo. Está leído que han levantado a este Rosh como el gran jefe. Pero Dios es la raíz de esta instigación de este individuo. Como es para todos, para recordarnos que estas naciones trabajan juntas. Solo un líder tienen. Y mientras vamos al versículo 3, veamos cómo Dios protege a los suyos. Es hermosamente diseñado. Dice, ellos han tomado un diabólico consejo. Ellos han estado compactándolo entre ellos en secreto, secretamente y confiadamente contra Israel, porque hay muchos de ellos. Pero esto es cuando el Espíritu viene, hablando de Israel como su tesoro. Ellos consultan juntos contra los atesorados del Señor, como cuando tú escondes y proteges tu tesoro, aquellos que están escondidos en tu lugar secreto. Las fuerzas diabólicas secretamente buscan destruirlos. Dios protege a los suyos. La palabra tesoro es hablada en las Escrituras en Israel, como en Éxodo 19:5, Deuteronomio 3. Tú serás un Cefán especial. Cefán es tesoro. En Mateo vemos también un tesoro, es Israel. Esta es la parábola del tesoro oculto de lo que es Israel hoy. Es su identidad. Y Dios la revelará. Así que todos esquemas diabólicos hablan de esto y atacan esto. En el versículo 4, después de ver todo esto a los enemigos, Él nos revela su conclusión. El nombre, vamos, y acabemos con esa nación para que el nombre de Israel no se recuerde más. Tienes en estas palabras dichas por mucho tiempo, porque desde el tiempo de Ezequiel era una nación que querían eliminar, aún antes de que viniera a ser una nación. Más recientemente ellas pronuncian las mismas palabras.
para preparar a Israel a la segunda venida del Señor. Muchas naciones están juntas, pero nunca como ahora. Tantas, muchas. El Salmo 83:2 nos dice esto. Y no hay ningún periodo en la historia de Israel que todas estas naciones están tratando de hacer un complot contra Israel. Hay muchos que han querido evitar que Israel sea una nación, especialmente Libia. Parece que los medios de comunicación han empezado a tener una guerra contra Israel, porque Israel acusa a la BBC de omitir el encabezado de que una bomba estaba llegando a Israel. Leemos acerca del New York Times, el tiempo de Nueva York. Ellos no saben lo que están haciendo. Cómo distorsionan la información. Hay un boicot en las noticias de BBC contra Israel. Son las cuatro maneras de prevenir en el Salmo 83 de esto, para el ataque contra Israel. Y cuando voy a Israel, me encuentro usando muchas de mis palabras árabes, porque hay muchos palestinos que están allí. Hay 60,000 palestinos que están viniendo a Israel y hay muchos musulmanes que viven allí y quieren cortar a Israel, acabar con ella. Y esto es lo que llamamos el nuevo antisemitismo. Ellos utilizan a los medios de comunicación para aislar a Israel y niegan al Dios de la Biblia. Chesler, en su libro El nuevo antisemitismo, escribe: el nuevo antisemitismo es la velocidad y la frecuencia con que se ataca este lugar, una y otra vez. De cierto, hay muy poderosos y nos recuerdan, porque las 10 naciones del Salmo 83, hay mucha gente que se alza contra Israel y están convencidas de destruirla. Están equivocados. Debemos ver que este nuevo antisemitismo está llegando también, se está introduciendo a las iglesias. Están básicamente diciendo lo mismo que estas naciones. Un bien conocido e inteligente comentarista de la Biblia estaba comentando en el Salmo 83, decía que ha sido removido de la iglesia porque habla de la protección de Israel. Déjenme citar qué dice. Este salmo ha sido cortado de la iglesia porque tiene una gran pasión en los salmos. Nadie habla de la hipocrítica manera y de la violencia, el comportamiento violento que tienen contra Israel. Tenemos que usar esto en nuestras propias iglesias evangélicas, como las iglesias católicas lo hacen, y las naciones de Israel. Aún en la Biblia han estado tratando 230 veces de cortar a Israel. Como Jeremías habla de la luna, las estrellas, el sol, la semilla de Israel partirá para todas las naciones. Y por esto, estas naciones quieren acabar con Israel para siempre. Ninguna nación, ningún grupo de naciones cortará a Israel.
Y Dios lo compara como un hombre hambriento que despierta, sueña con comer y aún sigue hambriento. Y de cierto les digo, aún tiene hambre. Y sabemos que la multitud de estas naciones que luchan contra Israel están luchando porque la Biblia dice de las 12 tribus, los nombres de las 12 tribus de Israel serán grabados en las 12 puertas del cielo. Pero el antisemitismo va mucho más profundamente a todo este odio. Como el autor de los Salmos busca la equivalencia entre el odio de Israel contra el odio a Dios. La ecuación es simple. El antisemitismo es un ataque a Dios de las Escrituras. No es definitivamente una elección muy sabia. De la misma manera, cuando Pablo perseguía a los cristianos y en el camino de Damasco, el Señor le dijo: Saúl, Saúl, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? La gente de Dios persigue a Dios. Es perseguida porque los hombres están persiguiendo a Dios. Leemos palabras que van como la conspiración, la exaltación propia. Cuando el odio de todos está buscando también el odio de cada uno, es cuando se unen las naciones. Ahora la pregunta: ¿quiénes son estas naciones que estamos diciendo? Dios menciona en el versículo 6 a 8. Versículos 6 a 8. Las tiendas de el Edom, los Ismaelitas, Gebal, los Amalitas, Asiria. Ellos han ayudado a los hijos de Lot. ¿Quién es esta gente? Vamos a verlo en la geografía. Vamos a tratar de colocarlas en este mapa. Es un cambio para la mayoría de estas naciones porque no existen más. La localización geográfica es distinta, pero Israel nos guía a través de la palabra de Dios a identificarlas. Veamos en el versículo 6 las tiendas de Edom. Está al sur de Jordán. Estos son los más feroces enemigos de Israel, porque vienen a ser todos los enemigos de Israel se reúnen allí. Hay un libro en la Biblia que está escrita para los hijos de Edomitas, el libro de Obadiah. No sabemos mucho acerca del autor, pero habla del juicio final para Egipto y la segunda venida del Señor. Y para todas las naciones es Edom. El padre de Edom es Isaac se llama. Lo vemos a través de Hamán en Esther, que trata de aniquilar a los judíos. Ambos eran edomitas, junto con el rey de Israel. En Ezequiel 38:36 dice algo, quiero traerlo a su mente. Dice en Ezequiel 35:37, estos dos países son míos. ¿No suena familiar? Y en el capítulo 36, versículo 2,
porque el enemigo ha dicho, ajá, las antiguas alturas han llegado a ser nuestra posesión. Es Jerusalén, es mía, ellos dicen. Todo lo histórico y el sitio santo hoy, ellos dicen que son herederos de ese lugar. Pero todos los que proclaman esto es el espíritu de los edomitas de Edom. La razón para su desaparición es dada en Obadiah, capítulo 1, versículo 10. Por violencia contra tu hermano Jacob, la vergüenza te cubrirá y tú serás cortado de la tierra para siempre. Esto nos guía al camino, pero veamos quién está junto con ellos, los ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas hoy? Es imposible imaginarse, pero no imposible ver la fuerte conexión con los de edomitas. En Génesis 25 nos dice que expandieron su influencia a través de todo Israel. Van de Javila, tan lejos como Ashur, que está al este de Egipto. Así vamos hacia Asiria. Pero ¿cómo entendemos su mención aquí? Es posible que como Idem, su padre de Esaú, trataron de ganar su posición. Los ismaelitas, cuyo padre Ismael además perdió su posición como primer nacido, es tratado de reganar este lugar. Edom y los ismaelitas juntos se suman para el argumento contra Israel. El Señor de las Escrituras dice que es así, y los ismaelitas, junto con otras naciones, indica esto, su influencia en el Medio Oriente. Y tenemos a los descendientes de Hagar, los hagritas. Ellos son mencionados en el versículo 6, las tiendas de Edom y los ismaelitas, Moab y los hagritas. Estos tienen la convicción de que esta gente está alrededor y en Israel, como se cree hoy. Esta es la definición de Esaú, del nombre de Jacob. No es la definición de Dios, y así están convencidos que los descendientes de Isaac y Jacob son solo invasores. Y los hagritas creeremos que han vivido en el este de Gilead, hoy el centro de Jordania, y alrededor con ellos es Moab, el centro de Jordania. Mientras el menos feroz de todos es Edom. Los moabitas estaban con frecuencia en guerra contra Israel y la gente hoy ocupaba su lugar. Se mantuvo en odio. Así que Edom está allí por este odio. Y ese odio es contagioso hacia el Medio Oriente. Leemos una historia acerca de un poderoso veneno llamado 1080 que fue descubierto en 1940 para controlar a los depredadores. Teóricamente mataría solo a los perros de las praderas y a los coyotes, pero el poder de esta toxina quedaba en esos restos de los animales que morían y afectaba esto la cadena de otros animales. Los coyotes morían, así las águilas, zorras y los cóndores que consumían el resto de estos cuerpos. Y cuando permitimos, esto nos demuestra que cuando permitimos que el odio se extienda, puede afectar nuestra amistad. El odio usualmente empieza por un pequeño sentimiento, el cual nos marca evitar a alguien. O tenemos una aversión, odio hacia alguien. Hay un proverbio que dice, si tú quieres ser miserable, odia a alguien. Porque al final, odio es un castigo que nos propinamos a nosotros mismos. El odio es como una bomba que no explota, a menos que es desactivada. Puede ser detonada y puede causar gran daño. Necesitamos sujetarnos y liberar a este edomita que está dentro de nosotros. Leamos el libro de Hebreos 15 y 16. Mirando cuidadosamente
por cuanto dijiste las dos, murando cuidadosamente, a pesar de que ninguna caída corta de la gracia de Dios, una pequeña raíz de amargura nos llega a causar problemas, y esto es por lo que muchos hombres se hacen tristes, porque llegan a ser fornicadores o personas profanas, como Esaú. Y en el norte de Israel, en nuestro Salmo 83, viene un grupo de 3 naciones, Gebal, Amón y Amalek. Amán es hoy el norte de Jordán. Además, frente a frente al banco de oeste, un pequeño al norte, el nombre de la capital de Jordán, Amán, la cual viene de la ciudad que fue conocida como Amón por David. Y después vienen los amalequitas, que son además descendientes de Saúl, como Edom, los edomitas. En el tiempo de Josifos, en el primer siglo, los amalequitas fueron llamados los idumeos para Edom. Para Herodes ellos fueron llamados los idumeos. Los amonitas y los amalequitas con frecuencia fueron compañeros contra Israel. Como los ismaelitas y los amalequitas fueron tribus nómadas, ellos viajaron alrededor del lugar. Ellos odiaban grandemente a Israel. Es el mismo odio que encontramos hoy. Uno de los más fieros enemigos de Israel estaba entre los filisteos en la franja de Gaza, es Hamás. Además es mencionado como Tiro, el cual está al sur del Líbano. ¿Y quién está al sur del Líbano? Hezbollah. Hamás y Hezbollah juntos tienen un conflicto en el Medio Oriente entre sunitas y chiitas que están divididos en la región. Estos dos grupos están ligados por su odio contra Israel. Es solo recientemente que estos dos grupos están juntos, como en el Salmo 83 predijo 3,000 años antes. En 2018, los militares israelitas dijeron que Hamás y Hezbollah están juntos para entrenarse con miles en Líbano. Y ambos están soportados por Irán. El año pasado, el jefe de Hamás, que es iraní, ahora soporta a ambos, Hamás y Hezbollah. Están unidos para acabar a Israel. ¿Y quién es esta última nación mencionada en el versículo 8? Asiria. Además, estaba uniéndose con ellos. Ellos estaban ayudando a los hijos de Lot. Asiria, quien es hoy, es Irán. Porque en el libro de Ezra habla del rey Darius. Es llamado el rey de Asiria. En Ezra 6:22. E Irán es mencionado aquí no como una nación extra, pero como el grupo de las 10 naciones que están encerrando este círculo. Y es uno más como los líderes, los instigadores. Los 10 es usualmente el número de la perfección divina. Veamos lo que el texto dice. La palabra que ellos han ayudado a los niños de Lot, la palabra hebrea, que ellos han sido un brazo de los hijos de Lot. Ellos están con los niños de Lot, los moabitas y Amón, en el banco del oeste. Y también tenemos Shimbet. La seguridad israelita dice que acusa a la nación de Jordania de trabajar en nombre de Irán para establecer un anillo de espías alrededor de Israel. Irán ayuda al norte, al oriente, al oeste y ahora ayuda a ellos también. Estos son las 10 naciones de Israel que se reunirán al final.
Lo que sigue es una serie de 6 ejemplos de gente en la historia quienes se levantarán contra Israel y caerán, y 6 castigos para estas naciones se mencionan en el Salmo 83. 6 es el número del hombre. Era el número que está estampado en la altura de Goliat para destruir por una simple piedra por David. El número del anticristo es el completo, 666, 3 veces 6, cuando él piensa que él es Dios. Y si son mencionados es porque ellos dijeron lo mismo, como en estas 10 naciones. Veamos el versículo 12. Tomemos para nosotros las pasturas de Dios, para nuestra posesión. Las pasturas de Dios es la tierra de Israel y Jerusalén. Y esta es una de las partes más hermosas del Salmo 83. Como nos habla hoy. La pregunta ahora es, ¿qué es lo que haremos con toda esta información? ¿Cómo podemos usarla? ¿Y qué esperamos nosotros hacer? Como el autor enlista 6 castigos en estas naciones, él finaliza con una oración. Deja que ellos busquen tu nombre, oh Señor. Esa es su oración. Esto es amor en acción. ¿Saben a quién están castigando? A estos grupos. Estos castigos es que ellos tornen a Dios. Regresen a Dios. Y Dios les dice dónde están. Estoy convencido de que esto trabajará. Muchos están viniendo al sabio conocimiento de Yeshua. Hay grandes milagros de musulmanes viniendo a Dios. Puede ser también como Pablo cuando vino a Yeshua. Como creyentes tenemos que orar por este grupo de gente, por la gente de Líbano, por la gente de la Gaza, de la franja de Gaza. Tenemos que hacer eso. ¿Y por qué el Señor no ha parado esto antes? Porque está esperando que cada uno de ellos vengan al conocimiento sabio de Jesús. Es un proceso que se desarrolla también en nosotros. Acompañemos a estas naciones con guía y amor. Ellos no pueden hacer nada con sus armas. Ustedes han escuchado la historia de Louis Zamperini. Este es un ejemplo. Él era un corredor olímpico, quien en su vuelo sobre la isla de Hawái, Oahu, durante la Segunda Guerra Mundial, se encontró a la deriva 2,000 millas en 47 días. Y fue aprendido por los japoneses. Fue prisionero para ellos durante 2 años. Él fue muerto por tanta hambre y torturado por sus captores. Y hay una película acerca de esto. Pero lo que no dice la película, que es cuando Zamperini salió a Japón en 1945 con odio en su corazón contra sus captores. 3 años más tarde, él fue salvado cuando aceptó a Yeshua como su Mesías y Salvador. Fue cuando él dijo, hay un gran cambio en mi vida, tanto que yo tengo el deber de desarrollar una acción contra los que me capturaron, los japoneses, y les fue a dar a conocer del poder de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo como esto solamente en el momento que encontramos y hacemos al Señor, quien toma todos nuestros sentimientos de odio y los remueve de nuestros corazones. Y notemos algo verdaderamente poderoso en el versículo 16. Es la primera vez que el nombre propio del Señor es dicho, Yuhe-Bahe. Pronunciamos a veces como Yahvé o Jehová. Es el creador del cielo y de la tierra, así se identifica. Antes de este nombre era él, Elohim, pero el nombre de Jehová es un nombre amigable.
enfatiza su relación, su amistad con el hombre, como Él es llamado en todos los tiempos, a todos, para que vengamos a Él. Y en este Salmo 83, que no se queda solo en el libro de Salmos, es parte del más poderoso mensaje, que es parte de una trilogía del Salmo 82, 83 y 84. Juntos llevan la historia de la redención. Como es en Génesis, cuando la serpiente y el hombre pensaron que ellos podrían ser como Dios. En el primer Salmo 82, un salmo corto de 8 versículos, ellos están actuando como dioses, como si ellos han llegado a ser como Él, hablando de la corrupción en los líderes de Israel en el tiempo quienes eran. Dios se los dijo a ellos en el versículo 6, yo les digo, ustedes son dioses, y todo lo que ustedes, sus niños, hacen son de nuestro más alto Dios, pero ustedes morirán como los hombres y caerán como uno de sus príncipes. Si ellos son Dios, ellos no morirían como meros hombres, como lo dice el Señor, pero Él se los dijo, tendrían que morir. ¿Quiénes son ellos? Jesús utilizó este versículo contra los mismos líderes en el tiempo. Los acusó de decir que el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios, quien Él es. Así que respondió diciendo, no, si ustedes no son a sí mismos, ustedes son dioses, ustedes dicen que son dioses. En el próximo Salmo 83, tendremos la entera historia del hombre hasta el final, que se reunirán para borrar la memoria de Dios. Pero en el Salmo 84 nos lleva justo a la victoria de Dios, justo al lugar en Jerusalén donde establecerá su reino. Y el primer versículo empieza con las palabras, cuán amoroso es tu tabernáculo, oh Dios, mi alma está. Las dos naciones y las dos tierras serán mías y tomaré posesión de ellas estando allí. Cuán hermoso es tu tabernáculo, oh Dios. Es cuando el Señor establece su reino en el lugar donde estas naciones dijeron que establecerían. Esto es cuando el templo del milenio será construido, aún los altares del Señor de las armadas. Y esto es cuando Él será rey en Israel. En el versículo 2 se inserta y rompe el flujo, y esto es donde yo creo que el Espíritu permite que el escritor humano exprese su maravilla, su corazón, cuando él dice, mi alma piensa y espera en ti, sí, aún caerá por las cortes del Señor, mi corazón y mi carne gritan por el Dios viviente. Aquí el Espíritu con frecuencia permite que el humano, el escritor, exprese sus sentimientos. Cuando el alma interna es satisfecha, donde las nostalgias de un mejor lugar y un mejor mundo son completadas. Para nosotros también esperamos encontrar un lugar del mejor ambiente que aquí en la tierra. Este Salmo 83 es el último de los 12 salmos de Asaf, un músico y compositor apuntado por David. Pero el próximo Salmo 84 es cantado por los hijos de Cora. Eran los cantores del templo. Veamos la progresión. Mientras Asaf ora para Dios, para su intervención para Israel, los hijos de Cora cantan juntos, cuán hermoso es tu tabernáculo, oh Dios de las armadas. Sumémonos a todas estas naciones que están hoy preparando el ataque a Israel. Primero tenemos las 10 naciones mencionadas en Ezequiel. Vienen de las 4 esquinas. En el Salmo 83 también, pero están muy cerca de Israel, aún dentro de la tierra de Israel. Otras 10 naciones que son mencionadas por Daniel y Juan. Daniel habla de las 10 y Juan
Daniel habla de los 10 dedos de esa enorme estatua. ¿No es esto ridículo? ¿No es este mapa ridículo? Y las 10 cuernos de la bestia. Este nombre también se ve primero en la gran primera profecía mesiánica. El Señor es el Señor de señores y Rey de reyes, aquel que será llamado, escogido y lleno de fe. Él pisará tu cabeza y tú le lastimarás el talón. Cuando el Señor acabará con la cabeza de Rosh, Rosh le hará daño al talón. Vemos en el Salmo 83 el eterno odio, pero vemos el eterno amor de Dios. Hasta que ellos han consumido todo intento de gracia. Ahora, el amor demanda que el hombre sea juzgado por sus acciones. Pero el eterno amor no hace eso. En el libro de Revelación, Yeshua es llamado el Cordero de Dios. Y es ahí que esta palabra, Cordero, es mencionada 28 veces. Y es mencionada como Arnión, que quiere decir pequeño Cordero. Y así vendrá como un gran rey a parar a estas naciones. Ellos harán guerra con este pequeño Cordero. Señor de señores, Rey de reyes. Y están malinterpretando el regreso de este Cordero. En Apocalipsis, otra vez, Yeshua es llamado a amar hacia nuestros enemigos. Está lleno de amor y compasión y paciencia. Y nosotros estamos aquí para proclamar estas cosas al mundo. Amén. Oremos. Avino Malkeinu, nuestro Padre y nuestro Rey, Padre de todo lo que es bueno y verdadero. Enséñanos a amar como tú amas, con sinceridad y un corazón puro, que puede acercarnos a las fuentes de tu generosidad y amable paciencia. Mantenernos alejados del error, así como nuestros días se van acabando, para que nuestros pensamientos sean verdaderos. Probablemente nunca pensamos en orar. Ven con tu luz. Y estamos orando todo esto en nombre del que está sentado a tu derecha, Yeshua HaMashiach. Amén. Y para la congregación, el Señor los bendiga y los guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. Amén, amén.